Bueno, retomamos otra vez el tema de las inversiones previas de los proyectos de inversión. Justo analizábamos lo que son los activos intangibles, es decir, los derechos que se tienen para poder producir. Dentro de ellos están las patentes y las licencias. ¿Sí? Es decir, el derecho que se adquiere para producir. Ya comentamos cómo las licencias nos permiten aperturar el negocio, las licencias para la construcción del negocio, etcétera, que certifiquen el funcionamiento del proyecto. Y cómo los gastos notariales para darle vida legal al proyecto, el acta constitutiva del proyecto, también formará parte pues, de las inversiones previas al mismo. Y comentábamos también los gastos de la puesta en marcha, ¿no? Que son todos aquellos acondicionamientos que se requieren para el funcionamiento de las instalaciones y que tienen que ver con que la luz, el agua, etcétera. Tanto en la etapa de pruebas preliminares como en la etapa de operación y hasta que se alcance un funcionamiento pleno del proyecto. Incluyen, por lo tanto, aquí se va a incluir los pagos que se hacen por las remuneraciones, ¿sí? A los técnicos, a los, en su caso, mecánicos, electricistas, etcétera. Los pagos que se tienen que hacer para la renta, si es que algunas cuestiones no se construyen, sino que se rentan, no sé, las bodegas, las oficinas administrativas, etcétera. La publicidad y el seguro, que como pueden ver es un derecho a recibir durante cierto tiempo publicidad de lo que se va a generar en ese proyecto. Y cualquier gasto que se realice, que se lleve a cabo antes de la puesta en operaciones del mismo. Otro de los activos intangibles es el gasto de capacitación al personal, ¿sí? Es decir, ese adiestramiento, la preparación para que estos adquieran las habilidades, el conocimiento y de esta manera puedan participar efectivamente en el proceso de producción. También tenemos que considerar gastos no previstos, que normalmente fungen como un porcentaje del proyecto. Normalmente se considera un porcentaje que oscila entre el 5 y el 10% de la inversión total que se va a hacer. De esta manera, tener ese recurso en caso de que no se haya considerado algo o que algo salga fuera de lo planeado y esto requiera una inversión considerable. Entonces se tiene que considerar un gasto no planeado, un gasto imprevisto por cualquier situación, por cualquier eventualidad. Suele ser un porcentaje que va entre 5 y el 10% de las inversiones totales que se van haciendo. Entonces, ya tenemos identificado muchos conceptos, ¿sí? Muchos conceptos, yo sé que la mayoría son nuevos para ustedes. Ahora el siguiente paso sería sistematizarlos, ir sistematizando toda esta información para presentar una tabla con los rubros y con los montos, los importes asociados a cada uno de estos. Vamos a ir haciendo ese ejercicio, ¿sí? De ir identificando cada uno de estos rubros que se van a requerir en la inversión del proyecto. Otro también rubro importante es la inversión en capital de trabajo. Comentábamos en la clase pasada qué es capital de trabajo. Son los recursos necesarios para el funcionamiento del proyecto en el día a día, ¿sí? Entonces son los recursos que se van a requerir para la primera producción en lo que se reciben los ingresos por la venta de esos productos. Y esto desde luego incluye el pago de la materia prima, el pago de sueldos y salarios al personal, tanto administrativo como al personal que está en
en el área de producción, a las cuentas por cobrar, el almacén de productos terminados y un efectivo mínimo para los gastos diarios de la empresa. A eso se le llama el capital de trabajo, ¿sí? Es ese recurso, insisto, que se va a requerir para la operación diaria del proyecto, en lo que se generan los primeros ingresos derivados de la venta de la producción. Entonces, ese es el capital de trabajo. Si el proyecto, desde luego, considera que si en el estudio de mercado, por ejemplo, se observa que la demanda se va a comportar de manera creciente a lo largo de los años, seguramente se estimará la conveniencia de ampliar el proyecto más adelante, hacerlo por escalas más adelante. Y esto, bueno, también vendrá acompañado de un aumento en la necesidad de recursos diarios. Dado que se aumenta la capacidad de producción, pues también seguramente será necesario aumentar el capital de trabajo para la operación diaria del negocio. Entonces, en la medida en que aumente la capacidad de producción, también lo hará la necesidad de tener más dinero para la operación diaria del negocio. Otra cuestión, por ejemplo, si los proveedores nos dan crédito, nos dan esa ventaja de tener crédito, pues esto disminuirá la necesidad de tener más capital de trabajo, porque de alguna manera los proveedores nos están financiando para la adquisición de, por ejemplo, materia prima. En cambio, si los pagos se tienen que hacer forzosamente en efectivo, entonces eso exigirá tener capital de trabajo para comprar esa materia prima. Desde luego también, si nosotros damos a crédito a nuestros clientes, les damos a crédito, pues eso exigirá tener, a nosotros nos exigirá tener más capacidad de trabajo, porque sabemos que si damos a crédito, va a pasar un tiempo en lo que llega el dinero. Entonces eso va a reducir va a reducir nuestra tenencia de efectivo. Entonces, por ejemplo, si los proveedores nos dan crédito, bueno, eso disminuye la necesidad de capital de trabajo. Y si nosotros damos crédito a los clientes, eso aumenta la necesidad de trabajo. En proyectos que son muy sensibles a los cambios estacionales, pueden producirse aumentos o disminuciones del capital de trabajo. Este es el caso típico de los proyectos agropecuarios, en donde, por ejemplo, en la fase de tenemos típicamente en un ciclo productivo, ¿sí? El momento en donde se empieza la siembra y el momento de la cosecha, ¿sí? Entonces, en esa interfaz suele haber menos necesidad de trabajo. En cambio, ya cuando está la cosecha, hay la necesidad de contratar más personal y en consecuencia se requiere más capital de trabajo para la operación del negocio. Entonces, estos cambios estacionales, ¿sí? Estos ciclos, son los que nos van a determinar la necesidad de capital de trabajo. Entonces, en resumen, podemos ir haciendo una especie de sistematización de toda esta información. Sí, tenemos activos físicos, fijos, activos intangibles y lo que es el capital de trabajo, que son las inversiones previas que nosotros vamos a realizar previas a la puesta en marcha, ¿no?, del proyecto. Ya comentábamos cuáles son ejemplos de uno y cuáles son ejemplos de otros. Dentro de los primeros tenemos los terrenos, las obras civiles, edificios, bodegas, oficinas administrativas, vías de acceso, etcétera. Un largo etcétera. Equipamiento de la planta, oficinas y salas de venta en maquinaria, muebles, herramientas, vehículos. Infraestructura de apoyo, que es el agua, la electricidad, etcétera. Servicios. Dentro de los activos intangibles, ya comentamos, se incluyen los gastos de organización, los gastos de patentes, licencias, marcas,
los gastos de la puesta en marcha, que son todos estos permisos, licencias de construcción, permisos para operar, etcétera, que se tiene que pagar casi siempre al municipio. La capacitación que se debe de dar al personal previa a la puesta en marcha. Y el capital de trabajo que ya decíamos, ¿no? Es ese dinero que vamos a requerir, pues, para el trabajo del día a día. Materias primas, sueldos y salarios, cuentas por cobrar, almacén de los productos, efectivo mínimo para las operaciones diarias del negocio que se tengan que realizar. Se sintetizan, ¿no?, de manera esquemática en todos estos rubros. Todos estos rubros son importantes al final del día porque, insisto, son los que nos van a determinar. Toda esta información la vamos a llevar a sistematizar, cuantificar, para ir estimando la viabilidad financiera del proyecto. Si aquí estamos presentando eh, un tanto teórico, si ustedes quieren, porque sí es bastante información, pero que es necesario para la sistematización posterior de esta información. Entonces, las inversiones totales van a incluir estas tres: la inversión fija, la inversión diferida y capital de trabajo. Y lo podemos ver sistemáticamente de esta manera. Si las inversiones totales y el monto asociado a cada una de ellas. ¿Sí? Dentro de las inversiones fijas, tendríamos que colocar el valor de los terrenos, el valor de las construcciones, el valor de la máquina y equipo que se vaya a utilizar, el precio de cada una y cuántas de cada una. Que esto ya se tuvo que haber determinado en un estudio previo, en el estudio técnico, que ahí determinamos de qué calidad se requiere y cuántas se requieren para lograr el plan, la meta de producción, que sean las necesarias y suficientes para producir en la cantidad y en la calidad exigida. Están los muebles y los enseres, los vehículos, el equipo de reparto, las herramientas que se van a requerir. Obviamente, estas son, digamos, un ejemplo, porque va a diferir de proyecto en proyecto. ¿Sí? Hay proyectos de diferente giro y obviamente habrá unos rubros que apliquen, habrá otros rubros que no apliquen. Pero, por ejemplo, si estamos viendo en los proyectos agropecuarios, muchos de ellos sí aplicarán. Por ejemplo, en el caso de los fijos, los terrenos, ¿dónde vamos a tener el lugar para llevar a cabo la producción? O si es un proyecto de un giro agroalimentario, en donde se transforma la materia prima en un producto acabado, ¿no? En una fruta en una mermelada, o en carne o ganado en carne empaquetada, etcétera. A eso nos referimos con proyectos agroalimentarios. Que, por cierto, ustedes estuvieron, para los que entregaron la actividad, estuvieron haciendo este ejercicio, ¿no? De buscar algunas empresas agroalimentarias en México y, bueno, darse cuenta de todo el proceso de organización que tienen, todo el marco legal que deben de cumplir para llevar a cabo su actividad. Y que, bueno, los compañeros que no la entregaron, la pueden entregar. Ya les di la opción de prórroga. Para mí es importante que lo entreguen para que al final no haya problemas de calificación, porque recuerden que todo eso se va a ponderar. ¿Sí? Entonces, si hay un 0, pues ustedes saben que va a afectar bastante. Entonces, traten de cumplirlas. Son pocas las actividades que se hacen. Las puedo contar con la mano, las que hemos llevado a cabo en el curso, pero sí es importante que las cumplan, porque un 0 allí, a la hora de sumar un 0 más un 8 más un 9, pues sí te va a afectar. Entonces, por eso se hacen con anticipación. Ya ahorita, por ejemplo, está subida la actividad que viene, para que tengan toda una semana bien, que lo vayan planeando bien y se pueda cumplir de esta manera. Entonces, ahí cierro ese comentario, ¿no? Están las otras inversiones diferidas, que son, se llaman diferidas porque
nos van a dar un beneficio posterior, ¿sí? Por ejemplo, estos son los permisos para producción, ¿sí? Ya decíamos los gastos del estudio, que se deben de incluir, los propios gastos de mercado técnico, ahí se deben de cuantificar, las patentes, si es que aplica, licencias, bueno, esta aplicará sin duda alguna, sin los permisos de cambio de uso de suelo, etcétera, todo lo que ustedes vieron. Si hay una marca, bueno, las primas de seguros, las escrituras, en donde se le da la vida legal, ¿no? El acta constitutiva, los gastos de la organización, los gastos de montaje, los gastos de instalación, gastos de pruebas, gastos de prueba en marcha, gastos de adecuación, en fin, todos estos que son elementos que se van a ir computando. Aquí tendríamos un primer subtotal, aquí tendríamos un segundo subtotal. Y desde luego falta lo que llamamos el capital de trabajo. Sí, sería el tercer rubro. Aquí vamos a incluir la materia prima. Sí, aquí lo podemos desglosar mensual o anual, de acuerdo a la proyección esperada de producción que se haya determinado tanto en el estudio de mercado como en el estudio técnico. ¿Sí? ¿Cuál es la proyección esperada? Año con año o mes con mes. Bueno, lo podemos, de allí sale, ¿no? Esa necesidad de estimar estas inversiones. Entonces, de aquí vamos estimando el costo de la materia prima, la mano de obra, que ya se tuvo que haber estimado en el estudio técnico. Ahí vamos anotando el personal que se va a requerir. Los sueldos, ¿sí? Los servicios asociados que se tienen que pagar, luz, agua, etcétera, arrendamientos, los impuestos, la publicidad, etcétera, ¿no? Todos estos elementos que al final del día, si sumamos el elemento 1, 2 y 3, pues nos va a dar las inversiones totales. Comentábamos que también hay un rubro de gastos no previstos. De este monto, normalmente vamos a considerar un 5, un 10% para estos gastos no previstos, para que de esta manera no afecte demasiado al proyecto de inversión. Y esto al final del día, esta información va a permitir determinar cuáles son los requerimientos de recursos y ver si los socios tienen capital suficiente para aportar. De lo contrario, se tendrá necesidad de buscar fuentes de financiamiento, ¿sí? Bancarias, fuentes de financiamiento en instituciones privadas o en instituciones públicas de fomento económico y ver, bueno, la manera en cómo puedo financiar si es que las aportaciones de los socios no alcanzan para llevar a cabo el proyecto. Y esto también lo vamos a evaluar, o sea, al final del día se va a evaluar la capacidad de pago, es decir, la generación de ingresos esperada que va a tener el proyecto para poder cumplir con sus compromisos de pago cuando se adquiere deuda para adquirir activos. Muy bien, pues vamos ahora a poner un ejemplo, si les parece, vamos a poner un ejemplo numérico para ver la relación de depreciación e impuestos. ¿Sí? La depreciación e impuestos ya vimos, ya explicamos qué efecto tendría la depreciación, ¿sí? En el pago de impuestos. Por eso se dice que la vida de una persona física es más cara que la vida de una persona moral, ¿no? De una empresa. Porque la empresa, una vez que descontó todos sus gastos, de ahí se determina lo que va a pagar. En cambio, a un individuo, cuando le pagan su cheque, lo primero que hace Hacienda es, a ver, esta tajada es para mí. Y ya todo lo que te sobra te lo puedes gastar. Y en el caso de la empresa es al revés. Algunos dirán, ¿es justo, es injusto? Bueno, así está el escenario, ¿no? Puesto. Al final del día, si hacemos una reflexión, ¿quién genera la riqueza de un país? ¿Quién genera los empleos en un país? Pues es el empresario, ¿no? Al final del día, es el empresario es el que genera la riqueza en un país. Si hay muchas empresas, pues va a haber mucha producción, muchos empleos. Y al final
La ganancia es un premio al riesgo porque puedes perder tu capital. Entonces, digamos, las reglas están puestas para, eh, mayormente para las empresas. Bueno, entonces, ¿qué efecto tiene la depreciación y los impuestos en el flujo de caja que vamos a ir construyendo? Sí, ya de alguna manera, con este esquema que acabamos de mostrar, ¿sí? Este esquema de inversiones, pues ya podemos ir determinando un flujo de caja, ¿no? Más adelante, con un ejemplo, lo vamos a ir integrando, ¿no? Vamos a ir haciéndolo. Pero sí es importante, señalo esto, lo señalo porque sí es importante que ustedes vayan dándole continuidad a las lecturas, porque van a ver que son muchos conceptos. La verdad es que sí son muchos conceptos, sobre todo para ustedes que no son del área económico-administrativa. Entonces, son bastantes, ¿sí? Y muchos son teóricos, sí, lo reconozco, pero bueno, identificándolos, entonces ya puedes hacer la operación y el cálculo. Entonces ahí en ese resumen que actualicé, por cierto, lo actualicé y lo volví a subir, se incluyen los estados financieros, que es, vamos a ver en clase de mañana. Entonces, son pocas las actividades que se encargan, pero son estratégicas. Entonces, para responder a estas actividades, van a requerir leer bastante con detalle, ¿no? Con detalle, porque son muchos conceptos en donde ustedes van a tener que identificar diferentes partidas. ¿Sí? Todo esto lo vamos a hacer aquí, ¿sí? De tal manera que ustedes puedan ver el cómo se hace y entonces hacerlo solos. Pero sí les anticipo que sí es bastante lectura, o sea, bastante 20 cuartillas, tampoco son 100 hojas ni 200 hojas, pero sí son conceptos nuevos. Eso es lo pesado de esta parte. Y aparte, lo de cálculo, ¿no? Lo de cálculo. Esto vamos paso a paso, ¿no? Todavía tenemos este mes de clases para terminar el financiero y el económico, pero el más importante es el financiero y es el más pesado. Entonces, por eso comento la necesidad de que ustedes también hagan su parte. Yo hago el 50% aquí, ustedes hacen el 50% allá, porque sí son bastantes conceptos. Entonces, eh, espero que con las explicaciones quede un poco más claro y ustedes nada más lean como agua, ¿no? Se les vaya la lectura como agua. Pero sí es importante revisar muchos conceptos. Comentábamos, la depreciación es la pérdida de valor contable. ¿Sí? ¿Por qué contable? Porque esto se determina en las leyes fiscales, ¿sí? Entonces, contablemente ahí hay una regla para determinar la estimación de los equipos. Y esto lo puede hacer un contador. Entonces, es la pérdida de valor contable de ciertos activos debido a su desgaste natural, ¿no? Va a tener un desgaste natural debido al uso y desde luego a la obsolescencia que muchas máquinas van teniendo con el tiempo. Entonces se registra como un gasto o como un costo de operación. Y dependiendo del tipo de activo o del giro del negocio, es como se va a registrar. Bueno, vamos a ver entonces cómo puede la depreciación al final del día ser algo útil para la empresa. ¿Por qué? Porque a través de la depreciación le quitan menos impuestos. Los métodos de depreciación son varios, la verdad es que son varios, pero el más común, el más fácil incluso, es el de la depreciación en línea recta. Este tiene como uno de sus supuestos de que el equipo se desgasta de manera homogénea a lo largo de los años, debido a que tenga ese equipo. ¿Sí? Ese es uno de los supuestos, ¿no? Que se desgasta de manera pareja, de manera homogénea a lo largo de los años. Es decir, que si vale, no sé, 1 millón de pesos ese equipo y tiene una vida útil de 10 años, entonces cada año se va a estar depreciando en 100,000. Es decir, asume que es parejo la depreciación. No que hay picos que en unos años se produce un poquito más, en otros años se produce un poco menos, en el otro año se produce más. Ese es el supuesto, ¿no? En donde se ocupa ese método de depreciación. Hay otros, insisto, pero quizá el más conocido es este, en línea recta. El saldo se denomina valor en libros.
Valor en libros para fines contables. Se anota ese valor en libros y sirve de referencia para su posterior liquidación. Entonces, este método de depreciación en línea recta lo vamos a ir haciendo con un ejemplo que aquí muestro. ¿Y de qué manera, sí, de qué manera los efectos de la depreciación, sí, inciden en el pago de los impuestos? ¿Cómo una cosa incide en la otra? Sí, entonces ya comentábamos, la depreciación es vista como un gasto y en ese sentido reduce la utilidad bruta para fines fiscales, porque las empresas deducen todos sus gastos y lo que sobra es para pagar un porcentaje, lo pagarán en impuestos. Y lo que sobra de ese pago es la utilidad libre de polvo y paja, es decir, la utilidad neta. Entonces, la utilidad antes de depreciación e impuestos no representa la utilidad real. No representa la utilidad real porque hay que pagar tus impuestos. Y al final, una vez que pagas tus impuestos, entonces ya lo que te sobró es la utilidad neta. Esa es la utilidad que se va a utilizar, ¿sí? Libre de polvo y paja. Entonces, así es como operan las empresas. Vean que cómo el sistema, las reglas están a favor de las empresas, ¿no? Entonces, hay más incentivos para que haya más empresarios y con ello más producción, más empleos en un país y más crecimiento económico en un país. Por eso señalaba que a veces vivir como individuo es más costoso que vivir como empresa, porque las empresas deducen todos sus gastos y lo que sobra lo pagan de impuestos, un porcentaje. Y ahora sí, una vez que pago impuestos, lo que sobró, esa es su utilidad libre de polvo y paja, utilidad neta. Y en el individuo no, en el individuo es, te dan tu salario, te descuentan sin haber gastado nada y ya lo que te sobra, ya lo puedes gastar. Sí, ya lo puedes gastar. No sé si se alcanzó a comprender esa parte. Bueno, entonces, la fórmula que vamos a ocupar, que vamos a estimar, esta fórmula de depreciación en línea recta, que ya comenté, asume que la depreciación es pareja en todos los años, es pareja. Entonces, la depreciación es el costo de la inversión, C sub 0, menos el valor de rescate, C sub 1, entre el T, que es la vida útil. Este valor de rescate es el valor de desecho, ¿no? Es decir, esta máquina la podemos vender pues a otra empresa. O la podemos vender si ya no sirve como chatarra, ¿no? Para los que pasan ahí vendiendo ferro viejo, ¿no? Bueno, ese es el valor de rescate, ¿no? Pero si la máquina todavía funciona y la empresa pretende reemplazarla por una más moderna porque es más eficiente, produce más, de mejor calidad, pues obviamente esto le va a dar ventaja sobre las otras, ¿sí? Sobre las otras. Entonces le permitirá reducir sus costos y posicionarse más en el mercado. Entonces esa máquina que todavía funciona la puede obtener un valor de rescate vendiéndolas a otro particular. O si de plano ya no sirve, venderla como fierro viejo. Entonces, así es como lo podemos ir calculando este valor de la inversión. En este ejemplo que les voy a traer, vamos a considerar que el valor de rescate es cero, ¿sí? Aunque también podríamos considerar un valor de rescate mínimo de esa empresa, de esa máquina. Pero por el momento vamos a considerar que este C1 es cero. En caso de que tenga algún valor de rescate, pues ya nada más se le restaría aquí. Vamos a ver este ejemplo. Fíjense, tenemos lo siguiente. Tenemos el caso de un proyecto de una cafetería, una máquina de tostado y molido de café. Por cierto, esta descripción es de Amazon. Hoy en día pueden cotizar equipos de una manera muy fácil. Y no nada más a nivel nacional, sino a nivel internacional. Entonces, cuando ustedes estén haciendo, porque digo, vivir de proyectos paga bien. Si ustedes están haciendo un estudio
ya están en la fase del estudio técnico, en donde tienen que sacar un listado de la maquinaria que van a requerir. Bueno, pueden utilizar todo el potencial que existe hoy en las redes. Amazon, por ejemplo, pueden ir cotizando diferente maquinaria, equipo que se puede, muy sofisticado que se puede ir cotizando. Esta descripción, insisto, la saqué de allí. Entonces, supongamos esta máquina, ¿sí? Esta máquina de tostado y molido de café, tiene un costo de 10,000 pesos. Más o menos en eso anda, por cierto. Y tiene una vida útil estimada de 5 años. Vamos a suponer que tiene una vida útil de 5 años. Produce unos beneficios de 4,000 unidades monetarias al año, con una depreciación en línea recta. Es decir, asumimos que se desgasta parejo. Sin valor de rescate. Ahí asumimos que no se obtiene un valor por la venta de la chatarra, ¿no? Y una tasa impositiva, que esto está determinado en la ley, del 40%. ¿Sí? Del 40%. Entonces, bueno, aquí lo que vamos a determinar es cómo, al final del día, lo que queremos hacer con este ejemplo es cómo demostrar cómo la depreciación nos ayuda, es un aliado para pagar menos impuestos, legalmente, ¿eh? No estamos haciendo tranzas, ni estamos haciendo fraude al fisco. Es lo que la ley te permite. Entonces, aquí tenemos el ejemplo, ¿no? Vamos a ver una situación sin depreciación para que ustedes vean el efecto con la depreciación, ¿sí? Con la depreciación. Entonces, vamos a tener que ir, digamos, llenando esta tabla con los datos que nos da el ejercicio. La utilidad anual, ¿sí? De acuerdo a este ejercicio, es de 4,000 unidades monetarias al año. ¿Sí? Sin depreciación y con depreciación va a ser igual. La utilidad es de 4,000 unidades monetarias. Entonces tendríamos que rellenar en su cuaderno, en ese espacio, los 4,000 que son propios de la utilidad anual que nos da el dato del ejercicio. La depreciación, aquí de acuerdo al ejercicio, ¿sí? Esta máquina vale 10,000, ¿sí? Y su vida estimada es de 5 años. Entonces la pregunta es, ¿cuánto se va a depreciar cada año en línea recta? ¿Sí? ¿Cuánto se tiene que depreciar cada año? Si vale 10,000 y tiene una vida útil de 5 años. ¿Cuánto se va a ir agotando cada año? Es dividir el valor entre el tiempo, ¿no? Entonces se va a ir depreciando 2,000 pesos. Aquí, sin depreciación, vamos a considerar el valor de 0 y con depreciación 2,000 pesos. Y vamos a calcular, ¿sí?, las utilidades antes de impuestos. Aquí tendríamos que a la utilidad restarle la depreciación, que es 0 para este caso, serían las 4,000, y con depreciación serían los 4,000 menos la depreciación que se va generando, ¿sí? Esos 2,000 pesos año con año, de tal manera que 2 por 5 pues son los 10,000 pesos. Y bueno, de este monto que sobra, una vez descontando la depreciación, se va a calcular una tasa impositiva del 40%. ¿Sí? Del 40%. En el primer caso, yo tendría mi utilidad de 4,000 y le tengo que calcular cuál es el 40% de esos 4,000. Este valor lo pondría aquí. Y en este otro, ¿sí?, esos 4,000, bueno, yo le resto la depreciación y le calculo el 40% que tengo que pagar de impuesto. Y finalmente el flujo de caja, que es C menos D, para determinar, bueno, cuánto me queda al final del día. Entonces, con estos datos vamos a elaborar esta tabla para ilustrar el efecto fiscal positivo que tiene para la empresa. Positivo porque le permite pagar menos impuesto legalmente hablando, ¿no? Sin hacer tranzas, como decimos coloquialmente. Entonces decimos, en la utilidad anual, ¿no? 4,000. De acuerdo al ejercicio, lo que se ha estimado, una utilidad de 4,000 en ambos casos, sin depreciación, con depreciación. Sin depreciación, bueno, aquí sería 0,
¿sí? Bajo ese supuesto de que no hay depreciación. Y bueno, la utilidad antes de impuesto menos la depreciación, tenemos la utilidad antes de impuesto, ¿no? La utilidad anual menos la depreciación, tenemos la utilidad antes de impuesto, que son 4,000. Y con depreciación sabemos que cada año se va a depreciar 2,000. Entonces 4,000 menos 2,000 nos va a quedar 2,000. Este resultado sería la utilidad antes, es decir, lo que nos queda antes de pagar los impuestos. Vean que en el primer caso, sin depreciación, pues el monto que tengo que pagar la hacienda es mucho mayor, ¿no? Miren, 1,600 pesos, 1,600 unidades monetarias, que es el 40% de estos 4,000 pesos. Y aquí, como el monto es menor, lo que le pago a Hacienda es menos, legalmente, ¿eh? Todo es legal. Entonces, el 40% son los 800 que le pago a Hacienda. Y finalmente, el flujo de caja, ¿sí? Que es C menos D, es lo que queda, ¿no? 4,000 menos los 1,600, 2,400. Y aquí me quedarían los 3,800. ¿Por qué? Porque lo tomo como si fuera un ahorro para cuando vaya a comprar la máquina. Entonces, estos 2,000, como ya comentábamos, es los 10,000 entre los 5 años. Son los 2,000 por año. Y estos 3,200, ¿sí? Serían de restarle a estos 2,000 los 800 que le tengo que pagar a Hacienda, me quedarían 1,200. Y este se vuelve a incorporar porque es como si fuera un ahorro. Porque los voy a tener en efectivo para la operación de mi empresa. Entonces serían 1,200 más los 2,000, que es una especie como de ahorro para el día de mañana que se me venga encima el pago de la máquina, pues yo tenga de dónde echar mano. Y me quedarían o sea, estos 2,000 regresa aquí sumando, me quedarían los 3,000. Entonces podemos ver, ¿sí? Podemos ver aquí, con la depreciación se disminuye el pago de los impuestos y se libera más flujo de efectivo para el proyecto. Entonces esto va a ser relevante a la hora de que determinemos el flujo de caja del proyecto, porque hay que considerar la depreciación y hay que considerar el pago de los impuestos. De lo contrario, estaríamos haciendo un mal trabajo, un mal hecho. Entonces, aquí, como la depreciación tiene un efecto positivo positivo en el sentido de, para la empresa, ¿no? De que paga menos impuestos. Entonces, ese dato curioso de cómo un individuo, ¿sí? Cuando le pagan su salario, te descuentan ISR. Y lo que te sobra, lo gastas. La empresa no. La empresa, una vez que descontó todo lo que tiene que pagar, lo que le sobra, un porcentaje se va a pagar impuestos. Y lo que le sobra ya es la utilidad libre de polvo y paja. Este sería la utilidad neta, es decir, la utilidad después de impuestos. ¿Dudas o preguntas hasta aquí? ¿Quedó claro esta parte? Sí, profe. Entonces está bonito el tema, pero sí es bastantes conceptos nuevos, ¿no? Por eso les comento, ustedes hagan el otro 50% de revisar, porque sí es bastante los conceptos, sobre todo cuando veamos el tema ya de los estados financieros. Ahorita vamos a dar unos últimos 10 minutos nada más, no más, 10 minutos y con eso acabamos. Yo creo que con eso nada más darle una introducción a lo que vamos a ver mañana y con eso acabamos. Es básicamente mostrarles a ustedes el tema de eh, estudios, los estados financieros.